Queridos amigos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en nombre de la sección de letras os doy la bienvenida a este acto de presentación de la edición facsimilar del Vocabulario Andaluz Ilustrado de Antonio Alcalá Venceslada, libro publicado en la editorial Hispánica Helvética de Suiza y cuyo estudio preliminar corre a cargo de nuestro ilustre académico Manuel Galeote, compañero también, amigo, en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Málaga. Quiero agradecer muy sinceramente desde aquí su generosidad en incorporar el sello de la Academia en la hoja de créditos del libro y demostrando así su afecto y su compromiso con esta institución a quien sirve siempre con extraordinario denuedo. El libro es una magnífica aportación a la recuperación, preservación y difusión de nuestro patrimonio lingüístico andaluz, también desde una vertiente bibliográfica. Agradecemos el impulso de la Real Academia Española en la figura de Pedro Álvarez de Miranda y, por supuesto, nos felicitamos de ese extraordinario estudio introductorio del profesor Galeote que enriquece, sin lugar a dudas, el valor de esta obra que nuevamente sale a luz. Por último, nuestro agradecimiento a la Academia Suiza de Ciencias Humanas y Sociales, a la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos y a la editorial Hispánica Helvética por su apoyo y por su factura tan preciosa y extraordinaria de este libro. En su representación tendrán la palabra doña Victoria Beguelin, directora de la colección, y doña Mariela de la Torre, coeditora. A ambas, muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto, su buen hacer y la deferencia de su colaboración en este acto virtual. Manuel Galeote tendrá la ocasión de ilustrarnos sabiamente sobre la obra en tono amable pero riguroso, como nos tiene acostumbrados, y la clausura del acto correrá a cargo del presidente de la sección de arte de nuestra academia, Miguel Ángel Fuentes. A todos de nuevo, muchísimas gracias, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Como directora de Hispánica Helvética, quisiera empezar agradeciendo aquí a la Real Academia de Nobles Letras de Antequera la invitación a participar en este evento. Tengo el placer y el gran honor de colaborar aquí en la presentación de la última obra publicada en nuestra colección, el volumen titulado Vocabulario Andaluz Ilustrado de Antonio Alcalá Venceslada. La obra ha sido editada por nuestro gran amigo y colega, el profesor Manuel Galeote, que dedica a este trabajo lexicográfico una interesante y completa introducción. El prólogo del volumen lo debemos al académico de la lengua, el profesor Pedro Álvarez de Miranda. Permítanme dedicar aquí algunas palabras preliminares para presentar Hispánica Helvética. Esta colección de libros constituye, junto a la revista Boletín Hispánico Helvético, uno de los dos canales de difusión de los trabajos de los hispanistas suizos, todos ellos miembros de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos. Esta sociedad científica pertenece a la Academia Suiza de Ciencias Humanas, que fomenta, mediante un importante y generoso apoyo económico, la labor del hispanismo suizo. La colección hispánica helvética nació en 1991 de la mano del profesor Antonio Lara Pozuelo, catedrático de literatura española en la Universidad de Lausana desde 1975 hasta 2008. Cuenta muy a menudo el profesor Lara que recién doctorado tuvo que realizar oficios diversos y variopintos para conseguir financiar la publicación de su tesis de doctorado. A raíz de esta experiencia y ya pasados algunos años, el profesor Lara decidió crear una colección de libros a la que bautizó con el nombre de Hispánica Helvética.
Hispánica Helvética tenía como principal objetivo el apoyar la publicación de tesis de doctorado, por un lado, y también la de difundir los trabajos de los hispanistas suizos. Desde 1991 hasta la actualidad ha pasado muchísimo tiempo y nuestro catálogo cuenta con 31 títulos que reúnen trabajos sobre filología y sobre lingüística y literaturas hispánicas desde la Edad Media hasta la actualidad y trabajos que versan sobre ambas orillas del Atlántico y se podrá decir son trabajos realmente muy diversos en temática, muy diversos en el enfoque, pero tienen todos un mismo rasgo común: la calidad de la investigación presentada y la calidad también de la edición. Desde principios de este año, la colección hispánica helvética ha sido digitalizada y está disponible en la plataforma e-periódica. Desde sus orígenes, el profesor Lara asumió la dirección de la colección hispánica helvética, pero muy pronto se sumó a esta empresa el profesor Luis López Molina, por aquel entonces catedrático de literatura española en la Universidad de Ginebra, y unos años más tarde, en 2001, entró a formar parte del equipo editorial la lingüista Mariela de la Torre, actualmente profesora en las universidades de Neuchâtel y de Friburgo, y que trabajó también como miembro del equipo editorial. En 2012 me integré yo también a este equipo, que se remodeló ligeramente en el año 2017, puesto que desde esta fecha el profesor Lara, la profesora Mariela de la Torre y yo misma trabajamos codo a codo en la edición de los volúmenes de la colección, y además yo he asumido desde 2017 la labor como directora de esta colección. Paso ahora la palabra a mi colega Mariela de la Torre, que va a presentarles brevemente el último volumen de nuestra colección, el volumen número 31, el vocabulario andaluz ilustrado de Antonio Alcalá Venceslada, con un estudio introductorio de Manuel Galeote y un prólogo de Pedro Álvarez de Miranda. Aprovecho para agradecer de nuevo a la Real Academia de Nobles Letras de Antequera por esta oportunidad, y les agradezco también su atención a esta presentación. Buenos días, amigos de la Real Academia de Nobles Letras de Antequera. La colección hispánica helvética se complace en anunciar la publicación de su número 31, es decir, la edición facsimilar del vocabulario andaluz ilustrado de Antonio Alcalá Venceslada, con un valioso estudio introductorio de Manuel Galeote y prólogo de Pedro Álvarez de Miranda de la Real Academia Española. Este volumen contiene además ilustraciones que agrupan dibujos del vocabulario de 1934, así como detalles tanto del original mecanografiado e inédito enviado al premio de la Real Academia Española, como de las anotaciones manuscritas del autor en su ejemplar de la edición de 1951. De hecho, no es la primera vez que el profesor Galeote publica en hispánica helvética. Ya en 2007 salieron a la luz en el número 17 de nuestra colección las voces andaluzas o usadas por autores andaluces que faltan en el diccionario de la Academia Española,
de Miguel de Toro Gisbert, acompañadas asimismo por un prolijo estudio preliminar. Es decir, que Manuel Galeote, incansable investigador de la lexicografía andaluza, ya nos regalaba hace más de una década una cuidada edición del primer diccionario andaluz, obra de Toro Gisbert, publicada en 1920 en la Revue Hispanique, y que antes de su publicación en nuestra colección no había aparecido nunca como volumen independiente. Ahora nos ofrece este vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada, impreso entre 1933 y 1934, obra igualmente pionera, ya que es el primer diccionario ilustrado de las hablas andaluzas. Ambos volúmenes constituyen una valiosa aportación a la lexicografía dialectal de Andalucía y un retorno a la investigación temprana sobre las hablas meridionales. Esta doble colaboración entre nuestra colección y Manuel Galeote tiene en parte sus raíces en la larga vinculación de este con el hispanismo suizo. Entre 2004 y 2007, Manuel fue catedrático extraordinario de lingüística española en la Universidad de Berna y además fue director y fundador de la sección de lingüística del Instituto de Lengua y Literatura Hispánica de dicha universidad. También impartió docencia en las universidades de Friburgo y Neuchâtel. Su relación con Suiza no cesó con su vuelta a España en 2007, puesto que Manuel es miembro de nuestro Collegium Romanicum y de la Fundación Jaber de Berna, así como de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, y periódicamente nos honra con su participación en nuestras jornadas y otros eventos. Por todos estos motivos, la colección hispánica helvética está de plácemes con la presentación de su volumen número 31, esta primorosa edición del vocabulario andaluz ilustrado de Antonio Alcalá Venceslada, a cargo de Manuel Galeote. Quiero que mis palabras primeras sean de saludo para quienes me acompañan en esta mesa, para la Real Academia de Antequera, para quienes nos están acompañando, para quienes nos ven y en concreto para ti que asistes a este acto televisado, a esta presentación del vocabulario andaluz ilustrado por Antonio Alcalá Venceslada, que se terminó de publicar en 1934 y que la colección hispánica helvética ha reeditado en este año en curso, ha aparecido durante 2020, se imprimió a finales del 19 y es un volumen que rescata la primera obra, la más temprana, el tratado lexicográfico más temprano del jiennense don Antonio Alcalá Venceslada. Seguro que conoces el vocabulario en la edición que hizo Gredos, en facsímil, de la edición de la Real Academia Española, pero este ejemplar, este vocabulario andaluz que está ilustrado del año 1934, no se había vuelto a publicar desde entonces. La primera vez que nosotros tuvimos conocimiento de esta obra fue allá por 1995, cuando en Andújar se le hizo un homenaje con motivo del centenario de su fallecimiento, del cincuentenario de su fallecimiento, y allí los herederos, Rosario Alcalá, Rafael, en fin, la familia tenían un ejemplar de este vocabulario. De modo que he necesitado 25 años y si no hubiera sido por el impulso del prologuista, el profesor Pedro Álvarez de Miranda, de la Real Academia Española, como se lee en la propia sobrecubierta, si no hubiera sido quizás por Pedro Álvarez de Miranda, que me dio el último empujón, pues hubieran pasado otros 25 años hasta que lo hubiéramos publicado. Hay que agradecer a la colección hispánica helvética que lo hayan aceptado, igual que aceptaron en 2007 publicar el volumen de las voces andaluzas que faltaban en el diccionario de la Real Academia
del granadino Miguel de Toro y Gisbert. Al menos su padre, Miguel de Toro y Gómez, era de Loja, en Granada, y su hijo Miguel de Toro y Gisbert publicó en París, en la Revue Hispanique, aquella gavilla de voces andaluzas. Pero el primer vocabulario que se publica en libro, como obra independiente, como obra exenta, es el vocabulario andaluz de Antonio Alcalá Venceslada. Ahora después voy a compartir la pantalla para que ustedes vean algunas imágenes y podrán ver la portada de 1934, que es el año en el que se termina de imprimir la obra de Alcalá Venceslada. Alcalá Venceslada es un erudito de los que hoy no quedan. Tenía una importante formación literaria, también una importante formación archivística, tenía conocimientos de folclore. En su obra publicada, yo tengo bastantes o casi todas sus obras, además de estos diccionarios que fue reelaborando constantemente. Siempre quiso rescatar la sabiduría popular. De este modo, Alcalá Venceslada es un heredero de Demófilo, de Machado y Álvarez, del padre de los hermanos Machado, que habían puesto en actualidad, habían difundido y habían estudiado y habían atesorado, compilado, reunido, acrisolado, transcrito los cantares, los refranes, las palabras, la lengua del pueblo, la lengua del vulgo, esa lengua que Nebrija y Valdés desde el siglo XVI habían puesto de relieve frente a la lengua latina. En esta tradición de eruditos andaluces que se preocupan por lo pintoresco, recordemos el artículo de Damaso Alonso titulado Dialectología pintoresca en la Andalucía de la E. Lo puedes consultar en las obras completas de la editorial Gredos, pero se publicó como volumen independiente. Y esa dialectología pintoresca es lo que mi maestro José Montejar en la Universidad de Granada llamó siempre la etapa precientífica de la dialectología andaluza. Yo no me atrevería a decir que Alcalá Venceslada pertenezca a la etapa precientífica, puesto que cuando él elabora este vocabulario en los años 30, no se termina hasta 1934 y después en los años 50 él sigue ampliándolo y sigue publicando ediciones. Ha sido Ignacio Ahumada el que en Jaén, en la Universidad de Jaén, en colaboración con una caja de ahorros, logró publicar todo el material que él había reunido en todas sus ediciones e incluso las notas manuscritas que quedaron sin incluir en ninguno de sus vocabularios. Pues Antonio Alcalá Venceslada, más que un autor precientífico, es un erudito que durante toda su vida, hasta el final de sus días, quiso ir recopilando aquellas palabras andaluzas que no aparecían en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Su objetivo era que las palabras que usaban los andaluces y que en unos casos eran arcaísmos, otras veces eran arabismos, otras veces eran voces nuevas, creaciones, pues había de todo. Él quería que fueran tenidas en cuenta por la Real Academia Española en sus diccionarios. Ese es el motivo de reunir siempre, a ser posible, el mayor número de voces que encontraba, no solamente en la lengua hablada, sino en la literatura que leía, en la literatura costumbrista, pero también en la prensa, en las revistas y en las novelas andaluzas, porque todo ese primer tercio del siglo XX está lleno de una preocupación andalucista. Lo más llamativo es el esfuerzo que hace García Lorca y Manuel de Falla con el concurso de Cantejondo, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente de interés por el andalucismo hay que enmarcar esta recopilación de voces de Alcalá Venceslada, que ha ido
extrayendo de muy diversas fuentes, siempre de Andalucía, pero no con cuestionario, sino de una forma acumulativa. Y lo demuestra esto que en sus propios ejemplares, como ahora veremos, voy a compartir la pantalla enseguida, él, después de publicado el vocabulario, seguía añadiendo notas, fragmentos, ejemplos, citas, para ir precisando las definiciones. Mientras que Toro y Gisbert en ocasiones dejaba la entrada con una interrogación porque no entendía y no sabía lo que aquello quería decir en el contexto, porque no había entendido la palabra, Alcalá Vencelada no se rinde y quiere ir acumulando materiales fidedignos, datos específicos, y además tuvo que hacer algo que era un requisito de la Real Academia, pero que en ese momento lo estaban haciendo los investigadores del Atlas Lingüístico de la península ibérica, que era hacer algunos esquemas sobre la cultura material, sobre herramientas, aperos, utensilios, partes de la vivienda, costumbres, plantas, etc. Todo eso que el ALPI en los cuestionarios, aunque todavía no se pueden ver, si ustedes entran en la página del ALPI, en el CSIC, podrán ver algunos dibujitos. Bueno, pues esos dibujitos son idénticos a los que Alcalá Vencelada incluye en este volumen que hemos subtitulado como ilustrado, porque a partir de las siguientes ediciones, Alcalá Vencelada, no sabemos por qué razón, quizás porque, sí, yo creo que porque era un erudito y lo que le interesaba era hacer un diccionario de palabras, no pensaba en un diccionario visual. Y por esa razón descartó los dibujos y perdimos la oportunidad de tener nuevos dibujos e incluso fotografías, porque si nos avanzamos en el tiempo y llegamos a los años concretamente 60 y 70, cuando se elabora en Granada el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, que lo puso en marcha Manuel Alvar, una vez que Navarro Tomás está en el exilio y aquí solamente se publicó el primer tomo del ALPI, nunca se publicaron los restantes, eso es algo que ahora tiene en manos el departamento del CSIC. Bien, pues lo que hace Alcalá Venceslada es elaborar unos dibujos que sean funcionales y que permitan entender mejor los rasgos distintivos de la cultura material andaluza. Voy a mostrarles ahora brevemente, porque no quiero abusar, el libro, digamos que nuestro estudio, pues ocupa una parte que es la presentación, es un estudio preliminar, es el primer estudio monográfico que se realiza de este vocabulario ilustrado, donde nosotros hemos reunido la biobibliografía, después hemos estudiado el repertorio dialectal que Alcalá Vencelada aporta. Nos hemos ocupado también en bastantes páginas sobre la transcripción ortográfica, que había sido un problema que ya le había afectado a Demófilo, porque no había manera de transcribir con el alfabeto convencional la pronunciación de los hablantes. Ese mismo problema se lo encuentra Alcalá Vencelada en los años 30 y hasta el año 1934, y eso influye en la forma de lematizar las entradas. Después hemos hecho una clasificación y una agrupación de las imágenes, hemos podido cuantificar, sabemos perfectamente en qué entradas está la ilustración, cuánto suponen, de qué manera fue el autor trabajando. Y ahora les voy a enseñar algunos ejemplos sobre las palabras y las cosas, que es otro epígrafe de la introducción, y que están relacionadas con la onomasiología y la lexicografía. En total son apenas 50 páginas las que hemos escrito en este volumen, que van precedidas de un muy importante y muy bien elaborado prólogo del profesor Álvarez de Miranda de la Real Academia Española. Les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar estas notas
manuscrita de Alcalá Venceslada, que están aquí. Voy primero a proyectar toda la pantalla. Ahí tenemos la portada del año 34, donde el vocabulario andaluz muestra que había sido premiada y había pasado por el concurso de la Real Academia Española. El libro se empieza a componer en el año 33, pero termina en el año 34. En este ejemplar, que procede, que hay que agradecer a los herederos de Alcalá Venceslada, podemos ver el trabajo constante, la perseverancia de don Antonio Alcalá Venceslada, que cada vez que publicaba una nueva edición de su vocabulario, no cejaba de seguir enriqueciéndolo. Espero que puedan ver ahí perfectamente las X en rojo, los circulitos, las marcas. Cuando había que añadir mucho material, tenía que recurrir, esto demuestra que él sabía corregir pruebas de imprenta, recurría a distintas marcas para añadir los fragmentos que aporta. Ahí tenemos concretamente añadidos a la palabra cerrete y después a la palabra certainidad. Para cerrete hace las adiciones con un círculo y con una X o un aspa. Y para certainidad lo hace con la marca de visto. Aquí les he puesto para que puedan comprobar cómo en apaisado en el lateral, con su propia pluma, de su propio puño, Alcalá Venceslada añade del libro Estampas de Úbeda, de Alfonso Higueras, añade ahí la cita que permite mostrar cómo sigue trabajando. Aquí tenemos, les he seleccionado este fragmento porque se refiere a la caza, se refiere a la caza con reclamo, con perdiz. Y en la palabra capillo, que él define también como sayuela, porque es una entrada muy extendida, es un lexema o un lema muy extendido por Andalucía, sayuela como funda de la jaula del reclamo de la perdiz, pues en capillo añade dos citas y las añade también con un círculo y un aspa. Aquí se puede ver, por ejemplo, con el aspa dice que la jaula colgada en su sitio y todo listo, quité el capillo y lo pone, lo extrae eso de un artículo de la revista Caza y Pesca de septiembre del año 51. Como ven, es un erudito que está preocupado por cuestiones como la caza, por muchos de los aspectos de la vida material andaluza. Aquí tenemos también, por cortesía de los familiares de Alcalá Venceslada, de los herederos, el dibujo que él hizo de la sayuela, de la funda de la perdiz, y la entrada sayuela, funda de bayeta, jerga o drill, que se pone a las jaulas de perdiz para llevar los reclamos al puesto. Y añade un ejemplo. Todos estos ejemplos, como ustedes saben, desaparecieron del tesoro de las aulas andaluzas que Álvarez Querra publicó en Arcolibros, y él ha dejado solamente, o dejó solamente, la definición sin los ejemplos. En cambio, a nuestro parecer, tanto los ejemplos como las ilustraciones lo que venían a hacer era redundar en la claridad de lo que se estaba definiendo. También el propio Alcalá, como ya hemos dicho, renunció a los dibujos. Vean el ejemplo, en cuanto le quitó a la sayuela, a la jaula, comenzó a cantar el pájaro. Había que llevar la perdiz tapada para que no pues pasara miedo. Bien, y ahora quiero hablar, ya para ir terminando, de la parte exterior de este libro, que solamente se comprueba en la sobrecubierta. Yo sé que la sobrecubierta en las bibliotecas es algo que desaparece, es un material que va a la papelera. Lo he visto en cualquier biblioteca, pero por si acaso ustedes tienen la suerte de ver la sobrecubierta, vean lo que hemos elegido. Hemos elegido
un detalle de un mural de Palenciano que encontramos, por suerte, en Jaén, en el edificio de la Caja Rural. Aquí les muestro el mural completo. Bueno, realmente no está completo porque, por desgracia, la Caja Rural ha puesto ahí un cajero de Servirred que impide, pero esto es normal porque cuando uno está acostumbrado a ver una obra de arte, pues se olvida que está ahí. Y ese mural de Palenciano, de 1000, no sé si se podrá leer allí arriba, 1000 y luego 900 y luego 74, este mural de Palenciano tiene unos olivos, a mi parecer, bastante cubistas y sobre todo muy de actualidad porque están metidos en una burbuja. ¿Quién nos lo iba a decir esto en 2020? Que andamos todos preocupados de nuestra burbuja. Y este mural de Palenciano, que está allí en Jaén, nosotros lo que hicimos fue extraer un olivo. Precisamente es el que está arriba. Aquí pueden ver un poco el tipo de arte de Palenciano. Aquí ven 2 olivos y el que nosotros hemos puesto en la cubierta es este, el que estaba encima. Como digo, todo esto pertenece a la sobrecubierta y es algo que desaparecerá del libro. Por lo demás, a mí solamente me queda desearte que el volumen te interese. Realmente es un libro, no es un libro comercial, no es un libro, no tiene valor mercantil, la edición es muy corta, solamente lo distribuye en España Pórtico Librerías de Zaragoza. Reconozco que es una obra difícil de conseguir, pero si no hubiera sido por la colaboración de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, que lleva esta colección hispánica helvética, por la propia colección hispánica helvética, por la Real Academia de Antequera y por todas las demás personas que han hecho posible esta publicación, pues ni siquiera tendríamos esta obra cuyo valor fundamentalmente es científico. De ahí que la tirada sea muy reducida. Por la política de Hispánica Helvética sé que dentro de varios años la obra pues aparecerá como obra digitalizada y podrán ustedes también acceder a ella. Ahora mismo, ya digo, solamente Pórtico Librerías tiene la exclusiva distribución para España. Solamente me queda agradecerte la atención prestada, desearte mucha salud y agradecer de nuevo a ti y a todos la atención prestada. Muchísimas gracias. El profesor Manuel Galeote y la colección hispánica helvética de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos están llevando a cabo una labor verdaderamente encomiable para la recuperación de algunas piezas raras de la lexicografía del andaluz. Primero fueron las voces andaluzas de Miguel de Toro y Gisbert, y ahora le ha llegado el turno al vocabulario andaluz de don Antonio Alcalá Venceslada en su primera edición, que se publicó en Andújar en 1933-34. En la portada dice 1933, pero en el colofón dice 1934. El vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada era mucho más conocido en su segunda edición, más amplia, la de 1951, que ha sido también objeto de una edición facsimilar. Pero tenía su importancia recuperar la primera edición, separada, como se ve, en 17 años de la segunda. Importa para la historia de la lengua. 17 años son a un tiempo poco y bastante o mucho para datar con precisión determinadas voces y por tanto la edición primera del vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada se convierte casi en una reliquia de la lexicografía andaluza que quedó, digamos, postergada o marginada por la segunda edición más conocida de 1951. No siempre la segunda edición ha de ser preferible a la primera, desde luego que la segunda no se puede ignorar, pero insisto, para la historia del léxico español tiene mucho interés haber recuperado la primera edición, cuyo proceso editorial debió de ser largo, puesto que se imprimió la portada en 1933 y finalmente se terminó de componer y de imprimir en 1934, como consta en el colofón. Ni que decir tiene que un libro publicado en Andújar en 1934 es hoy una absoluta rareza.
y por tanto recuperarlo en facsímil como se ha hecho es una excelente idea. No merece en absoluto la pena volver a componer la obra, sino que tiene mucho valor ofrecerla tal y como salió de la imprenta de Andújar en 1934. Un detalle interesante de la edición primera del vocabulario andaluz de don Antonio Alcalá Venceslada es que lleva unas pequeñas ilustraciones. Por eso en esta reedición se ha puesto en la portada vocabulario andaluz entre paréntesis ilustrado. En efecto, tiene unos pequeños dibujitos que sirven de complemento a las definiciones. Yo no creo en absoluto que una imagen valga más que 1000 palabras, no. 1000 palabras son una cosa muy seria y la lexicografía utiliza la lengua para explicar la lengua. Pero es cierto que muchas veces las ilustraciones son un complemento muy valioso. Nótese que pocos años antes, en 1927, la Academia había publicado la primera edición de una obra hoy muy olvidada y que se ha quedado marginada, digamos, en el catálogo de publicaciones de la Academia, que es el Diccionario Manual e Ilustrado. Justamente esa edición de 1927, luego vinieron la de 1950 y luego dos más ya más cercanas en los años 80, en las que, por cierto, se tomó una decisión, yo creo, errónea, sustituyendo los dibujos por fotografías, porque son más útiles y más pedagógicos y más ilustrativos en los dibujos. Pues bien, el diccionario manual de 1927 tenía unos pequeños grabaditos, unos pequeños dibujos, grabaditos en línea, que son muchas veces un auxiliar interesante para la comprensión de la definición. No en todas las palabras, naturalmente, en aquellas que designan objetos. Pues bien, don Antonio Alcalá Venceslada decidió que su vocabulario andaluz de 1933-34 también llevaría unos pequeños dibujos que son verdaderas joyitas que se recuperan gracias a esta edición facsimilar y que no están en la edición de 1951, mucho más conocida que esta. Por tanto, una contribución muy importante, no solo por la recuperación del facsímil, sino también por el estudio preliminar del profesor Galeote, tan concienzudo y tan erudito como lo es el que puso a las voces andaluzas de Miguel de Toro. Una recuperación, digo, muy importante para la historia de la lexicografía española, para la historia de la lengua española, en concreto para la historia del léxico andaluz, que merece todos los parabienes y todas las felicitaciones, repito, al profesor Galeote y a la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me toca a mí en cierta medida terminar este turno de intervenciones que han tenido lugar con motivo de la presentación de este vocabulario andaluz ilustrado realizado en su momento por Antonio Alcalá Venceslada y en este caso reeditado por la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos en colaboración con esta Real Corporación, incluyendo, por supuesto, un magnífico estudio preliminar a cargo de Manuel Galeote López, profesor del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga y compañero académico correspondiente en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Para terminar, porque evidentemente creo que ya se han tocado muchos aspectos vinculados no solamente con la edición, sino también con todo lo que ha sido ese trabajo previo para la realización de la misma, en este caso desarrollado de manera ejemplar por el doctor Manuel Galeote. Simplemente, como presidente de la sección de arte, me gustaría incorporar algunos apuntes y evidentemente muy breves, ¿no? Creo que es de destacar la vigencia y la importancia de este trabajo que con el paso de los años no ha hecho sino, creo, incrementar su propio valor. No en balde, 87 años después, que se vuelva a pensar en su reedición, no solamente enfatiza el propio valor del texto en sí, sino la trascendencia de su valor, evidentemente, con el paso del tiempo.
Me gustaría destacar un par de aspectos interesantes que además el propio Manuel Galeote destaca en su estudio, y es el hecho de que el propio Antonio Alcalá Venceslada realice los diferentes dibujos que se van posicionando en diferentes, a su vez, términos dentro de este vocabulario. Y además lo hace dejando bastante claro la ausencia del aparato fotográfico, que en principio podría ser el más idóneo para poder reflejar algunos de estos términos, ¿no? Entonces creo que en esa elección que hace el propio autor, inclinándose por el dibujo, por la vertiente gráfica, denota un buen conocimiento no solamente de la técnica, sino también del concepto y de lo que puede llegar a representar dentro del contexto de este volumen. Por lo tanto, nos encontramos así con 34 dibujos que creo que a la postre incluso podían también ser interpretados como un pequeño catálogo que nos habla no solamente de una forma de entender y de concebir el dibujo, sino también de una manera de relacionar ese dibujo con el lenguaje. A la postre estaremos hablando de cómo el lenguaje textual se une con el lenguaje visual, conformando un conjunto, evidentemente, de enormes prestaciones que queda muy arraigado dentro del contexto de este vocabulario. 87 años después, volver a revisitar este trabajo supone también encontrarnos con una época. Se publica, si no recuerdo mal, entre 1934 y 1935, una época de plena efervescencia artística, donde las vanguardias se van sucediendo con el paso de los años en Europa, también en España, ¿no? Y en este caso encontrarnos con estos dibujos simples que en muchos casos son insinuados o que parten incluso de pequeños bocetos, lo que hacen es plantear esa idea del dibujo también como una especie de representación rápida y fugaz de lo que pueda ser un término o un concepto. Creo que todo eso queda muy bien plasmado en la forma en que lo hace Antonio Alcalá Venceslada en este volumen, y además también lo recoge de manera muy eficiente y muy al hilo el propio Manuel Galeote. Por todo, creo que estamos ante una obra que creo que me parece que pues, se puede convertir hoy en día también en referencia, no solamente para conocer la propia producción de Alcalá Venceslada, sino también para indagar más en ese aspecto, como también resalta Manuel Galeote, etnográfico, que pueda tener muchas de las definiciones y también, por supuesto, muchos de esos dibujos donde la figura humana va a cobrar un gran protagonismo. Me queda nada más que para terminar agradecer a todos los que han intervenido en este acto, empezando por Belén Molina Huete, presidenta de esta sección de artes de nuestra Real Academia y profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga, Victoria Begalín Argimón, de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos y directora de la colección, Mariela de la Torre, coeditora de este volumen, y por supuesto a Manuel Galeote López, también profesor del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga y académico correspondiente de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera. A todos muchas gracias, espero que esta presentación les haya, cuando menos, introducido un poco más en la obra de Antonio Alcalá Venceslada, y que este vocabulario andaluz ilustrado que hoy de nuevo volvemos a tener entre nuestras manos siga siendo, como ha sido en estos 87 años, una referencia importante para conocer muchos más aspectos de ese lenguaje popular que hoy en día incluso se podría considerar ya también casi universal. Por todo, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta presentación.